Bienvenidos a este tiempo de misiones que vamos a tener dirigido por el Ministerio de Jóvenes. Gracias a todos por acompañarnos también en nuestras redes. Vamos a iniciar en este tiempo leyendo el pasaje de Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pongamos en manos del Señor este espacio. Vamos a estar exponiendo mediante el equipo, el Ministerio de Jóvenes, este espacio, y vamos a estar viendo las misiones en lo urbano, lo rural y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por este día que nos permites estar acá reunidos. Ponemos, Señor, en tus manos este espacio, viendo, Señor, cómo las misiones tienen su importancia y también, Señor, cómo debemos cumplir esta gran comisión que nos has encomendado. Ponemos, Señor, en tus manos este espacio y que seas tú hablando de nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sonido? Ahora sí. Bueno, muy buenos días, amada iglesia. Les quiero compartir un poco. Un segundito. Ya. Listo. Bueno, me presento. Primeramente, mi nombre es Daniel. Somos el equipo de jóvenes y vamos a presentarles varias formas en las cuales nosotros, como iglesia, podemos hacer misiones. Pero el enfoque en el cual queremos compartirles son los lugares que no han sido alcanzados por el Evangelio. Y pues bueno, así como nos leía nuestro hermano Kevin, ¿cuál es el orden que nos muestra la Biblia? Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra Jerusalén? ¿Qué creen ustedes? Este barrio, Bochica Central, el barrio que está a nuestro alrededor, en donde vivimos, Bogotá, es nuestra Jerusalén. Pero entonces también, no sé, ¿qué creen ustedes que significa un lugar no alcanzado? No sé si alguien me pueden ayudar con un micrófono, si alguien quiere participar. Un lugar no alcanzado, ¿qué significa? ¿El hermano Raúl? Ah, ok, el hermano Raúl va a pasar el micrófono. ¿Alguien? Muy bien. Hermana Luz Marina. El lugar donde aún no se ha predicado el Evangelio, o puede ser que se haya predicado, pero de una manera muy esporádica y sin colocar un énfasis como se merece. Muy bien, exacto. Un lugar en donde las personas no han escuchado, no han entendido, no han visto el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? 1 Corintios 15, del 3 al 4, que nos dice: y de la manera que se nos ha enseñado que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día. Y este es el Evangelio, que Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Eso es lo que debemos compartir a aquellas personas. Hay personas en tribus, hay personas aún acá en Bogotá que no entienden el plan de salvación. Quiero mostrarles una presentación de una comunidad en donde acá en Bogotá no han entendido el Evangelio. Y esta comunidad son las personas sordas, las personas no oyentes que se comunican a través del lenguaje de señas. Aproximadamente, ¿puedes dar la siguiente, por favor? Ok, acá nos menciona pues unos porcentajes en donde vemos cuántas personas en verdad no oyentes, personas sordas, hay acá en Colombia, y pues nos muestran grandes números de esta comunidad. Acá en Bogotá es donde más personas no oyentes tenemos, pero lastimosamente no solamente no han sido alcanzadas por el Evangelio, sino también la sociedad reconoce que la educación que aquellas personas sordas no pueden tener, no tienen como un acceso fácil a prepararse, a aprender a leer,
a comunicarse a través del lenguaje de señas. Hay mucha necesidad, pero quiero que el día de hoy nos enfoquemos en la necesidad de aquellos corazones que esas personas tienen, porque ellos también necesitan de Cristo. Y no sé, ¿cuántos de acá, levanten la mano, saben hablar en lenguaje de señas? ¿Ninguno? Ni siquiera yo. A veces sabemos gracias o la palabra Dios, pero comunicarles el evangelio, ¿qué conlleva? ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia para llevar el evangelio? Aprender el idioma. Y bueno, es difícil también si no estamos siendo capacitados, pero como iglesia necesitamos prepararnos para llevarles el evangelio. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok, acá también nos muestra en el mapa en qué regiones hay más personas no oyentes, personas sordas, que pues también probablemente miles de estas personas no han escuchado el evangelio, tanto en Antioquia, en Magdalena, en el norte de Santander, en muchos lugares hay de estas personas no oyentes. Siguiente, por favor. Acá muestran cómo pues la sociedad en verdad no están enfocados en invertir en estas personas para que ellos aprendan a comunicarse, sean abiertos. Muchas de estas personas se aíslan y se encierran porque muchas veces necesitan ayuda y no saben cómo comunicarse, las personas no les entienden. Y bueno, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes conocen a una persona no oyente? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Bueno, varios. En Santa Marta conozco uno, en mi casa vivió uno, en muchos lugares he visto personas que se comunican a través del lenguaje de señas y yo me frustro porque no sé cómo comunicarle el evangelio. Y pues eso debe ser un peso en nuestros corazones, si en verdad, pues bueno, les estamos comunicando esto. Queremos mostrarles un video que junto a Dana, gracias a Dios por la vida de Dana, pudimos como aprender un poco de cómo compartir el evangelio a estas personas y queremos compartírselos. Entonces, bueno, entonces nosotros nos basamos, estuve investigando, no hay iglesias fundamentales de nosotros, bueno, hay muy pocas, la iglesia de Castilla, la iglesia de Pontevedra, ellos transmiten, traducen la predicación al lenguaje de señas, pero hay muy pocas personas que llegan. Qué bendición sería que una persona al lado de nuestro pastor se parara a traducirles a estas personas para comunicarles el evangelio. Entonces les queremos mostrar el video. Juan capítulo 3, versículo 16, da el resumen completo del Evangelio eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al ver que Adán y Eva habían caído, Dios ejecutó su plan, salvar al hombre. Él pudo haber dicho, no, pecaron, los voy a destruir, y destruyéndolos crearé una nueva raza, pero no fue así. Dios lo arriesgó todo, a tal punto de que Jesús vino aquí a la cruz a morir por ustedes y por mí. Eso nos deja una gran enseñanza. El verdadero amor, dar la vida por los otros. El verdadero amor consiste en entregarse por el otro. ¿Sabes? Dios nos da una muestra específica de eso. Dice el apóstol Pablo que en Cristo Dios estaba reconciliando con el mundo. Te pregunto, ¿quién ofendió a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Responderás igual que yo, el hombre a Dios. Pero ¿quién buscó la reconciliación, Dios o el hombre? Responderás igual que yo, Dios. Dios me deja la enseñanza que así sea yo el ofendido, debo buscar a la persona para reconciliarme. Dios, el Dios del cielo, el que no tenía necesidad de morir, de sufrir, de pasar hambre, de pasar sueño, de pasar frío, de llorar, aquí en la tierra, decidió reconciliarse con nosotros, solo con un objetivo. El sueño de Dios es verte a ti y a mí con Él en las naciones eternas. Te hago esta invitación de parte de Dios. Si hoy estás lejos, no has sido tan demasiado lejos que no puedas volver a los brazos de Jesús. Si hoy te sientes alejado, Dios está con los brazos abiertos esperándote. Él dijo, el que quiera venir a mí jamás le echaré fuera.
Dios te bendiga y pueda Dios que el día en que Él venga a llevarnos con Él, tú y yo podamos irnos y morar con Él para siempre en la eternidad. Un abrazo para todos. Comparte este mensaje. Dios les bendiga. Yo estaba haciendo como un espejo, yo tenía el video al frente mío, Dana también, y lo estábamos tratando de reflejar. Pero hay muchas cosas que probablemente si una persona no oyente lo ve, dice, este man que está hablando. Pero necesitamos prepararnos como iglesia. Y hay personas que se están preparando. Como les decía, en la iglesia de Castilla, la hermana Belbert, ella traduce el mensaje de la predicación a las personas no oyentes. Y allí una hermana, Dayana, nos hizo un video para animarnos también como iglesias. Ella está trabajando con personas no oyentes en un colegio y dice, ellos necesitan de Cristo. Entonces... Hola, me presento, yo soy Dayana, esta es mi seña y hoy les quiero contar un poquito acerca de mi experiencia con la comunidad sorda. Yo soy estudiante de la licenciatura en Educación Especial y en mis prácticas las estoy haciendo en un colegio para estudiantes sordos. Creo que Dios me ha brindado la oportunidad de poder acercarme más a la población y me ha hecho cuestionarme acerca de su vida espiritual. Cuando Dani me contactó, también me hizo pensar en esa necesidad que hay de estar formados para poder presentarles a ellos también el evangelio. Como sabemos, y para los que no saben, las personas sordas se comunican por medio de la lengua de señas. No en todas las iglesias tenemos intérpretes y no muchas personas saben lengua de señas. Qué importante sería que nos formáramos, o si bien no formarnos desde una carrera como intérpretes, sí tener algunas señas básicas que nos puedan ayudar a llevar el evangelio a las personas sordas. Creo que en los planes de Dios siempre en mi corazón ha estado el servicio hacia la comunidad sorda, y qué bueno saber que otras personas también quieren hacerlo, así que eso me motiva a seguir aprendiendo. Si bien en la universidad no me enseñan señas acerca de la Biblia, en la iglesia en la que estoy hay una hermana que es intérprete y he estado hablando con ella últimamente. Entonces esperemos que sea el plan de Dios que apareje en nuestros tiempos para que podamos seguir hablando, para seguirme formando, porque pues es una comunidad que si bien es muy grande, es muy amplia, aún no en su totalidad no han conocido acerca del evangelio, y creo yo pues que es por esa falta de comunicación, ese canal comunicativo que pues no lo tenemos. Entonces qué bueno que Dios toque el corazón de varias personas para que podamos empezar a formarnos como maestros, o podamos tener todos una seña básica donde podamos comunicarnos con ellos. Entonces para mí pues es muy importante que hayan más personas que sientan como ese llamado, así que pues que todo sea desde el servicio que cada uno quiera prestar y que sea Dios aparejando todo. Y por último, quiero decirles en lengua de señas que Dios los bendiga, y para que ustedes también lo aprendan. Entonces, así es la seña de Dios y esta es la de bendiciones. Entonces, que Dios los bendiga. Finalmente, oremos por Dayana, oremos por esta comunidad, oremos por siervos que se preparen, jóvenes. Dana ya aprendió varias palabras, yo aprendí algunas, pero necesitamos no solamente dos, que todos como iglesia vayamos a predicar el evangelio. Entregarles un folleto a estas personas puede quedar una semilla en sus corazones. Si no les podemos predicar interactuando con ellos, la palabra no vuelve vacía y alguien les puede
comunicar acerca del puente de la vida eterna. Entonces, bueno, sigamos orando como iglesia por esto. David. Muy buenos días, mis amados. Mi nombre es David. Gracias a Dios porque ya pudimos ver cuál es nuestra Jerusalén. Ahora, ¿cuál es nuestra Judea y nuestra Samaria? ¿Alguien sabe? Ya tenemos a nuestra Jerusalén, que es acá en nuestro barrio. Judea y Samaria, ¿qué vendría siendo? Bogotá, inclusive toda nuestra zona rural, el campo, ¿cierto? Las comunidades indígenas. Y para esto quiero iniciar, con los lugares no alcanzados ya hacia lo rural, hacia el campo. Realmente nosotros tenemos una gran cantidad de comunidades indígenas y para eso quiero primeramente definir qué es una tribu, qué es una comunidad indígena. Es una población originaria del territorio que habita y su establecimiento precede de otras etnias o culturas establecidas durante el curso de la historia. Comunidades que preservan su cultura, sus tradiciones, se tiene en cuenta su sentido de pertenencia y son distintas a un Estado moderno y han sobrevivido a lo que nosotros... Existen más de 45 tribus indígenas, más o menos hay como 60, en donde básicamente vamos a mencionar, bueno, aquí podemos ver, en el mapa no se ve muy claro, pero voy a mencionar algunos. Están, por ejemplo, los Awá, los Chamí, los Embera, los Guaíbo, los Ticuna, los Puinabe, los Puyapoco, los Nucac, los Yiu, hay muchos más, hay 60 en donde están distribuidos en cada una de las zonas del país. Pero en este caso, hoy vamos a mirar un poco con Dani todo lo que es la tribu Embera. Hoy nos vamos a enfocar en la tribu Embera. ¿Quiénes eran los Embera? ¿Quiénes son los Embera? En partes del Putumayo, en el Ecuador, ¿cierto? Y ahí están distribuidos en diferentes, podríamos decir, diferentes tribus o subculturas de la tribu Embera. Está la tribu de la Embera Catío, que son los que habitan en la parte norte, en Antioquia, el Chocó y el Darién. En el Chamí, Embera Chamí, que están en Risaralda y en toda la zona del eje cafetero. El Embera Chocó, que está ubicado entre el río Atrato y la zona del Baudó, y los Embera Wounan, que están en Panamá. Y hay más subculturas de los Embera. Entonces, hablando un poco más de esto, vamos a dejar a Dani para hablar algo de una especie de cosmovisión que ellos tienen, que es el jaibanismo. Primeramente, buenos días. Bueno, pues el jaibanismo es relacionado con los espíritus jai, que son practicados por los jaibanás, que son los chamanes no hereditarios que aprenden de sus maestros ya mucho más experimentados, que practican también la magia espiritual. Con esto apoyan la vida, la subsistencia, la salud, la naturaleza. Los espíritus ahí tienen tres formas. Los Doyura, que son los del agua, junto con los Wandra, que son las madres de los animales y las plantas que viven en la cima de los ríos, en la cabecera. También están los Antumia, que son los de la selva profunda. También están los de los animales selváticos, que son las transformaciones de las almas humanas que ya murieron. Entonces, para tener en cuenta, la creencia que ellos tienen es acerca de los espíritus Jai, y
como lo decía Dani anteriormente, lo que vemos acá es que los Jaibaná, ellos lo que hacen es mucho espiritismo, mucha brujería. Ellos utilizan los chamanes, o sea, ellos usan a los chamanes y más que todo a los chamanes experimentados para empezar a tener un hábito natural en lo que es las sanidades, en lo que es también la comunicación con los muertos, porque ellos se comunican con los muertos. Ellos utilizan también puntos fundamentales en la sociedad para que ellos tengan el control de esa tribu. Un control no solamente espiritual, sino también un control territorial. Y la cosmovisión es básicamente la siguiente. Ellos creen que el universo se divide en tres. El primero es el mundo de Karagavi. Karagavi es un ser muy importante, hijo de un dios llamado Dachisese, que para ellos es el supremo creador, ¿cierto? Y que en este mundo, ese mundo se encuentra por encima del ser humano. Hay otro mundo que ellos creen que es el mundo de Trutruika, que es un ser opuesto a Karagavi, que es lo que llamamos la contraparte mala, y ya empezamos a relacionar algunas partes, que tiene el mismo poder, pero que ahí, en ese mundo, en el mundo de Trutruika, habitan los espíritus Jai que se ubican por debajo de la humanidad, por debajo del ser humano. Y el ser humano es donde, el mundo humano, perdón, es donde luchan los seres primordiales, junto con los espíritus Jai. Entonces nosotros vemos acá que estos mundos, para ellos, han estado relacionados. Están relacionados tanto así que el mundo de Karagavi, el mundo humano es bueno y el mundo de Trutruika es malo, y que antes tenían una comunión con ese mundo a través de una escalera de cristal. Por eso, para los Embera, ellos creen que el alma es la esencia del hombre, pero que se puede extraviar y que el cuerpo se debilita y que solamente los Jaibaná pueden reintegrarlo si el alma se pierde accidentalmente. O sea, ellos tienen el control de revivir absolutamente todo lo que está mal para ellos, y ahí sí poder tener el control de ello. Entonces, también podemos mencionar algunas enfermedades que ellos tienen o que ellos hacen, pues como para tener ese control sobre esa tribu. Bueno, pues hay dos tipos de enfermedades. Las enfermedades de los Jai, que son ocasionadas por todos estos espíritus ya mencionados, y también están las enfermedades del yerbatero, que son causadas por animales o por accidentes caseros, que pueden ser el mal de ojo, la malaria, la viruela, la tuberculosis, enfermedades que son ocasionadas por el occidente. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque los misioneros que están llegando allá, a esas zonas, están enfrentados precisamente a esa lucha contra el jaibanismo, contra su cosmovisión, y una de las peticiones de oración es precisamente esa, que los misioneros que están sirviendo puedan tener esa fortaleza para que el Señor mismo pueda darles ese soporte para que ellos puedan seguir ganando almas para el Señor y luchando contra esta cosmovisión que es bastante fuerte. Y ya para ir finalizando, quiero dejarles un video acerca de una hermana en Cristo, misionera, Angie Gutiérrez, que está haciendo un trabajo bastante interesante en el Baupés, y es ver cómo nosotros como iglesia sigamos orando por nuestros hermanos misioneros que están yendo hacia lo rural, yendo hacia el campo, yendo hacia lugares en donde en un principio es muy difícil llegar, pero de todas maneras quien tiene la obra y quien hace la obra es el Señor. Entonces vamos con el video. Hola familia, mi nombre es Angie Gutiérrez, soy de Bogotá, pero en su gracia el Señor me está permitiendo servir y vivir aquí en el municipio de Tenjo, Cundinamarca.
el Señor también en su gracia, a través de su palabra, de circunstancias, ha guiado mis pasos para encaminarme hacia el servirle en el área transcultural entre los menos alcanzados. ¿Qué piensan cuando yo les digo menos alcanzados? ¿Qué se les viene a su mente? Tal vez a nuestra mente se viene China, se viene África, se viene Medio Oriente, y sí, hay muchos menos alcanzados allí. Pero saben, también en Colombia tenemos muchas minorías que son menos alcanzadas y unos de ellos se encuentran en el departamento del Vaupés. ¿Sabían que en el Vaupés hay más de 24 comunidades indígenas? Cada una de ellas tiene diferentes idiomas. Eso hace que ellos sean menos alcanzados porque no tienen acceso a la palabra de Dios, ¿no? Geográficamente, para llegar a estos lugares, muchos de ellos solo es a través de avioneta, a través del río. Entonces eso los hace comunidades de difícil acceso y eso hace que también la evangelización, la plantación de iglesias, el discipulado sea más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar tiempo con ellos aprendiendo su cultura, su idioma, y ese es el reto que el Señor nos tiene como iglesia, de primeramente también en cada lugar donde Él te ha puesto, en tu universidad, en tu trabajo, en tu vecindario, con tu familia, a ser discípulos. Si tú has creído en el Señor, ese es tu llamado, eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Mientras vamos en cada lugar donde estemos, hagamos discípulos. Ese es el llamado para nosotros como iglesia. Y el Señor también permite y llama a algunos para que vayan específicamente, traspasen esas barreras culturales, esas barreras idiomáticas también, y puedan aprender esto y puedan entrar en las comunidades, compartir el evangelio, a hablar, aprender el idioma. Y eso es a lo que el Señor me ha llamado. El Señor ha puesto en mi corazón el deseo de servir entre la comunidad cubeo en el Vaupés de Colombia, y estoy orando por eso. El Señor me ha permitido ya prepararme bíblicamente, transculturalmente. Ahorita estoy en un proceso de preparación e integración profunda e intencional en discipulado en la iglesia, sirviendo también en mi iglesia local para poder también salir en un futuro al campo misionero. Entonces, durante este proceso también el Señor está permitiendo que pueda prepararme en otras áreas. Estoy haciendo una maestría en consejería bíblica también, porque esto es algo de bastante necesidad, no solo en nuestras iglesias locales, sino también en otros ámbitos y más que todo también en el área transcultural. Entonces, eso es en lo que estoy haciendo ahora, eso es lo que estoy mirando hacia, prepararme hacia, y cómo nosotros como iglesia somos llamados también a apoyar misiones, a apoyar y ministrar también en las vidas de aquellos que deciden ir más allá geográficamente, y también poder ser parte de la gran comisión desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra, desde donde el Señor nos tiene ahora hasta los últimos lugares, y esos lugares también son aquí en Colombia. Y es impresionante, ¿no? Imagínense que de esas 24 comunidades indígenas que hay en el Vaupés, solo una ha sido alcanzada con el evangelio, una nada más. Y solo una ha tenido como acceso a una red de discipulado, de plantación de iglesias, de la palabra de Dios. Hace poquito hubo la traducción total de la palabra de Dios. Entonces ese es el llamado, hay mucho por hacer. Entonces, como dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, Él está esperando que nosotros como iglesia vayamos y anunciemos su palabra. Gracias por ser parte, gracias por orar, gracias por estar, y bueno, quiero que me acompañen en oración por este proceso, que el Señor siga proveyendo y provea los medios para salir al campo misionero, por la etnia cubeo en el Vaupés, por la misionera Nelly García que está sirviendo allí entre los cubeo, por el aprendizaje del idioma, de la cultura también, porque el Señor obre en las mentes, en los corazones de estas personas para que pueda y el evangelio resplandezca, y entonces ellas puedan conocer a nuestro gran Dios, el Dios viviente que transforma todas esas barreras y creencias, y puede, sí, está llamando de toda gente, tribu, lengua y nación un pueblo para su gloria. Gracias por ser parte, Dios los bendiga. Entonces, tenemos una tarea, ¿no, iglesia? Seguir orando por nuestros amados hermanos que están sirviendo en estas comunidades, y quién sabe,
si de pronto de acá nosotros también podemos ir y salir a predicar en lugares no alcanzados. Entonces, como iglesia, mis amados, vamos a seguir predicando el Evangelio y dándole la gloria al Señor. Dani. Gracias, David, y buenos días, mis queridos hermanos. Cuando nosotros vemos esto de hasta lo último de la tierra, vemos que no solo hay necesidad acá en Colombia, sino también alrededor de muchos países, continentes, tanto en África como en Asia. Y bueno, gracias a Dios hoy tenemos dos misioneros de Guinea Ecuatorial, una pareja, Alejandro y Evangelina, que nos está acompañando por gracia de Dios el día de hoy. Entonces, si quieren pasar, por favor, a contar su testimonio y su experiencia. Y bienvenidos. Buenos días a todos. Ella es mi esposa, Evangelina Raquel, le gusta que le digan Eva. Yo soy Alejandro, ya estoy acostumbrado a Alejo. En mi país dicen Alex, a los Alejandro, aquí les decimos Alejo. Dios es tan bueno, es maravilloso. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas es una historia que merece ser escrita como un libro, y no solamente a nosotros, seguro en cada uno de nosotros también Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Yo soy de una familia cristiana, desde la cuna escuché la palabra de Dios, pero cuando llegué a los 16 años me hice pandillero y el Señor por su gracia me sacó de las pandillas nuevamente para traerme a la iglesia de nuevo, a su familia. Y gracias al Señor, después de que Él me sacó de las pandillas, Él permitió que pudiera conocerla a ella y noviarnos, y hace 4 años pues nos casamos. Bueno, vamos a cumplir 4 el 17 de noviembre, 4 años de casados. El Señor ha permitido que yo pueda liderar niños, adolescentes también, y por muchos años liderando jóvenes. Al inicio, cuando yo regresé a la iglesia, pues ella fue mi líder, y gracias a Dios muchos consejos de su parte también me encaminaron. Llegué a ser líder de jóvenes en la iglesia local, también llegué a ser líder de jóvenes en la iglesia nacional, Iglesia Bautista en Guinea Ecuatorial. Fue una bendición poder servir. Después de un tiempo el Señor también permitió, durante los años que estaba en la Iglesia Bautista, servir como copastor en la iglesia, y esa fue la necesidad de podernos formar, de poder también conocer más del Señor. Empecé a estudiar en el Instituto Bíblico Casa de la Palabra en Guinea Ecuatorial, y Dios permitió también que pudiera llegar a Colombia para seguir formándome en el área de la teología. Ahora que estamos llegando, estábamos pastoreando una iglesia. Por la gracia del Señor nos enviaron de misioneros en un pueblo, pero ya es más parte de la ciudad de Bata, y estuvimos ahí evangelizando, plantamos una iglesia y la pastoreamos por 1 año y medio. Decidimos venir a adquirir más herramientas aquí y también colaborar con la iglesia en Colombia, y eso es más o menos la forma que Dios siempre ha trabajado en nuestras vidas para bendecir a otras personas, para bendecir a muchas personas. Entonces, mi esposa, ella pues no es de una familia cristiana, ella es la única creyente en su familia, y esto pues por la gracia de Dios ha permitido que ella crezca, porque ha tenido varias luchas, varias peleas. En un momento fue incluso echada de la casa, en un momento tuvo que en ocasiones incluso salir un poco a escondidas para participar en retiros, y después del culto ella puede también, si alguno quiere más información sobre eso, pues preguntarle a ella, y ella yo creo que dispuesta a contarlo todo. Pero por la gracia del Señor, ella es una mujer con un corazón que no cabe en este local, porque Dios ha puesto en su corazón una misericordia increíble, y ha sido parte de lo que Dios ha usado también para fortalecer mi vida, nuestro matrimonio en general. Muchas gracias. Por causa del tiempo no podemos decirlo todo, pero después del culto seguro estaremos dispuestos a compartir más.
Gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Y bueno, vemos que la necesidad está en todo el mundo, no solo en nuestro país, también en África, en Asia, en Europa y también acá en América. Entonces, bueno, vamos a ver una pequeña lista de dónde hay persecución en este mundo. Y si nosotros vemos, ay, qué pena. Si nosotros vemos, la mayor parte donde hay persecución hacia la iglesia en el mundo. Y bueno, nosotros nos vamos a enfocar en Indonesia. Decidimos escoger este país porque es uno de los testimonios que hemos podido ver en jóvenes. Entonces, ven, vamos a ver características del país y después vamos a ver unos testimonios. Buenos días, mis hermanos. Bueno, entonces vamos a empezar con este país llamado Indonesia. Listo, podemos ver que su capital es Yakarta. Su líder o presidente es Joko Widodo. Subió el 20 de octubre de 2014, sucedió a Susilo Bambang Yudhoyono y ganó la mayoría de votos por un 53.15%. Nació el 20 de junio de 1961, tiene una edad de 61 años. Vemos también que el partido de este país es el Partido Democrático de Indonesia. También podemos ver sus idiomas. El principal idioma es el indonesio, junto con el inglés y el holandés. Su población es de 2.722.000 personas, millones de personas. Y podemos ver que la mayoría de cristianos es de 3 millones de creyentes. Vemos listo, listo. Listo, entonces podemos ver que solo 3 millones de creyentes. Vemos la poca variedad de creyentes que hay en este país. También podemos ver el tipo de persecución que hay en el país. Vemos que es la opresión islámica. Vemos también que este país está está en el número 28 de la lista de persecución mundial. Vemos que también están unidos con el grupo Mujahideen, un grupo terrorista, está vinculado al Estado. Vemos que tuvo ataques suicidas, tuvo un lugar en la iglesia de Makassar en marzo de 2021, el atentado más cercano. 2 atentados también en Sulawesi Central y hubo 8 cristianos muertos en ese momento. También en noviembre de 2020 ocurrió otro, pero podemos ver que en este país hace falta mucho la predicación, hace falta mucho los cristianos, porque digamos solo 3 millones de creyentes hay en este país y vemos que la iglesia es muy perseguida. También podemos ver quién es más vulnerable a la persecución en Indonesia. Vemos que el principal foco de persecución en Indonesia es la provincia de Aceh, en el extremo noreste de Sumatra. Está más hacia el occidente de Indonesia, única provincia gobernada por la Sharia, la ley islámica. Las iglesias fueron cerradas a gran escala en octubre de 2015. La construcción de nuevas iglesias es imposible en la región y muy difícil en otras provincias. Los cristianos exmusulmanes corren el riesgo de enfrentar una oposición severa en muchas partes de Indonesia, pero los cristianos exmusulmanes en Aceh probablemente se enfrentan a una presión más fuerte. Vemos que este es el riesgo de persecución vulnerable en Indonesia. Entonces los dejo con mi hermano Daniela. Listo, gracias Santi. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de los testimonios. Nosotros en jóvenes, para que la iglesia esté pendiente de qué estamos viendo, en el grupo de jóvenes nosotros estamos viendo este libro que se llama Radical. En este libro encontramos muchas cosas realmente edificantes y confrontantes de cómo en un país donde hay tanta corrupción, tanta persecución a la iglesia, aún así hay un deseo profundo por los creyentes, por los pocos creyentes que hay en este país, por aprender más de la palabra.
Entonces, ¿puedes pasar, por favor? Entonces nosotros vemos la manera de reunirse en este libro. Entonces ellos tienen que ir encapotados, tienen que ir por callejones oscuros, tienen que esperar un carro para ir a otro lugar donde también es oscuro, lúgubre, y la mayor población de este país es pobre. Entonces cualquier mínimo de sospecha que vean al misionero o a los creyentes, la policía los coge o los terroristas los matan. Entonces vemos que una manera de reunirse pues es realmente muy peligrosa, que en cualquier momento, cualquier fallo, los puede llegar a la muerte. Y también el sacrificio del trabajo. Nosotros no vemos cómo los misioneros que van a este país sacrifican sus vidas para llevar el evangelio, sino también cómo en este libro podemos ver cómo un grupo de granjeros, que eran más o menos 10 granjeros que, bueno, tuvieron la oportunidad de trabajar con el misionero David Platt, y ellos dejaron 2 semanas su tierra, su granja, solo para aprender del evangelio. Entonces es muy bonito ver esto, pues cómo ellos dejan su tierra, de donde comen, de donde trabajan, solo para aprender todo el Antiguo Testamento, todas esas 2 semanas. Y después de esto le dicen a David Platt, nunca antes nos habían enseñado esto, por favor enséñanos ahora el Nuevo Testamento. Entonces ellos estaban sacrificando su trabajo solo para aprender más de la palabra. Tenían un deseo y un anhelo por aprender más de Dios. Y ese amor de la palabra, pues lo vemos reflejado, no solo en los misioneros que van a estas tierras, sino también en los creyentes que están en Indonesia. Y también habíamos visto en jóvenes cómo había un grupo de 70 personas más o menos, donde se reunían en un espacio más o menos como el taller, para los que hemos ido allá a reunirnos. Un espacio súper pequeño, 70 personas reunidas, desde niños pequeños hasta ancianos, solo para aprender de la palabra. No tenían sillas, no tenían micrófonos como nosotros tenemos, no tenemos computadores ni nada de sonido, pero ellos se sentaban con tal de aprender más de la palabra. Y bueno, el testimonio de la iglesia extranjera a la iglesia clandestina. También podemos ver qué tipo de testimonios hay. Hay tanto testimonios de gran edificación como testimonios realmente dolorosos, porque también habíamos visto como una de las hermanas de estas iglesias dijo, yo creo que estoy en la pobreza porque estoy pecando, porque ella veía en la televisión cómo todas las iglesias estaban bien adornadas, cómo ellos tenían carros lujosos y ella estaba en pobreza. Entonces ella pensó que ella estaba en pecado y por eso estaba viviendo en esa condición. Entonces nosotros podemos ver qué tipo de testimonio nosotros estamos dando personalmente, no solo en Indonesia, sino también acá en nuestro país, Colombia. ¿Puedes pasar, por favor? Y peticiones de oración. Orar por el consuelo y la cura de Dios para los afectados de los ataques. Esos ataques son constantes, no es de 1 año o 2 años, es constante. Y realmente, pues, bueno, Dios permitió que 8 cristianos fallecieran en estos ataques, pero bueno, sabemos que la misión sigue y todo lo que hacemos es para glorificación del Señor. Y bueno, las iglesias que participan en el trabajo evangelístico corren el riesgo de ser atacados por grupos extremistas islámicos, incluso por el mismo Estado. Y es algo que no solo se ve en Indonesia, sino también en nuestro país y alrededor del mundo, es algo que se va a ver constantemente. Entonces, bueno, para terminar este tiempo, vamos a terminar en oración. Dios, Rey Santo, gracias Padre Santo por todo lo que tú permites, por este tiempo de misiones, porque vemos que tu palabra da vida, nos da la salvación, Padre Santo, a todo aquel que lo recibe. Gracias, Padre Santo, porque tú eres misericordioso, porque en medio de tu justicia tú muestras tu amor y tu bondad, Padre Santo. Te pedimos por toda la necesidad que hay en este mundo, tanto en Colombia como en otros países, en otros continentes, para que nosotros también podamos ser de testimonio, podamos ser de luz, podamos tener un corazón inquieto a estas almas que se están perdiendo en el mundo. Padre Santo, te dejamos el resto de este tiempo y todo lo que hagamos sea para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.